Bienvenidos a la resolución del ejercicio 2.2 de la asignatura Geotecnia y Cimentaciones, asignatura 20.382. El ejercicio es sobre los asentamientos bajo una zapata y su enunciado dice así: evalúa el asentamiento de una zapata de 2 por 2 metros que transmite al terreno una tensión de 2 kilopondrios centímetro cuadrado, asumiendo un estado tensional elástico y con 3 estratos bajo la cimentación como los definidos a continuación. Esos 3 estratos son el primero, empezando de arriba abajo, de 100 centímetros de espesor, un módulo de elasticidad de 180 kilopondrios centímetro cuadrado y un módulo de Poisson de 0,15. El segundo tiene un espesor de 120 centímetros, un módulo de elasticidad de 85 kilopondrios centímetro cuadrado y un coeficiente de Poisson de 0,3. Y el tercero, que está ya sobre una cama de roca considerada infinitamente rígida, tiene un espesor de 120 centímetros, un módulo de elasticidad de 63 kilopondrios centímetro cuadrado y un coeficiente de Poisson de 0,3. Aquí podéis ver que sobre una zapata de 2 metros por 2 metros que no se ve en la dirección perpendicular a la pizarra, tiene una tensión, se le somete a una tensión al terreno de 2 kilos centímetro cuadrado. Bueno, estos datos que acabo de enunciar están puestos aquí. La capa 1 es la primera fila, la capa 2 es la segunda fila y la capa 3 es la tercera fila. El ejercicio se dividirá en dos partes fundamentales. En una se va a plantear qué tensiones recibe cada capa, porque nosotros sabemos que cuando disponemos una zapata sobre un terreno determinado, las tensiones que se aplican justo encima de la zapata se van disipando y se va formando lo que llamamos un bulbo de presiones. Ese bulbo de presiones, más o menos a una distancia B de la zapata, supone unas tensiones, si la zapata es cuadrada, de 0,4 veces la tensión que tengo en la superficie. Si es 2B, suponen unas tensiones de 0,11 veces la tensión que tengo en superficie. Luego, cada vez que profundizo más en el terreno, se me van disipando más las tensiones. Esto suponiendo un comportamiento elástico. Ese comportamiento elástico se hace a partir de la formulación planteada por Sowers y Sowers, y a partir de las tensiones que vamos a tener en la cara superior de cada una de las capas de los estratos, vamos a evaluar la tensión en la cara superior de cada uno de los estratos. Esta sería la cara superior del estrato 1, la cara superior del estrato 2 y la cara superior del estrato 3. Pues en base a esas tensiones en la cara superior, vamos a utilizar las tablas de la Huerta, que están basadas en la formulación de Steinbrenner, para evaluar el acortamiento que va a sufrir cada uno de los estratos y por lo tanto el asentamiento total de la zapata. Vamos a empezar. He dispuesto en la pizarra una tabla que nos va a guiar durante todo el ejercicio. Esta tabla nos va a ir indicando cada uno de los datos que tenemos que extraer para la resolución del ejercicio. De tal modo que el primer dato que tenemos que evaluar es la profundidad de la cara superior del estrato que vamos a analizar. La profundidad de la cara superior del primer estrato, la cara superior del primer estrato está aquí, su profundidad es 0. La profundidad de la cara superior del segundo estrato, que es esta cara superior, este es el segundo estrato y esta es su cara superior, esta es de 100 centímetros. Y la profundidad de la cara superior del tercer estrato es 100 más 120, 220 centímetros. La relación que hay entre esa profundidad y la zapata es el siguiente dato que tenemos que saber. El cociente entre la profundidad de la cara superior del estrato y la base de la zapata es, en este caso, 0 partido 200. 0 partido 200 es 0, 100 partido 200 es 0,5 y 220 partido 200 es 1,1. En base a esto, tenéis en los apuntes una tabla que nos da los valores de la relación que hay entre la tensión superficial y la tensión en la profundidad que estamos evaluando. Como tenemos una tabla y no tenemos una función, lo que va a suceder es que vamos a hacer, en el caso de que no coincida nuestro valor con el de la tabla,
vamos a coger el valor de la tabla por arriba, el valor de la tabla por abajo y luego vamos a interpolar. No siempre será así porque a veces el valor de la tabla por arriba o el valor de la tabla es precisamente el valor que necesitamos. Por ejemplo, en este caso, la tensión, la relación entre la tensión de la cara superior y la tensión superficial en el estrato 1 es exactamente 1, porque precisamente la tensión superficial en la superficie es precisamente la tensión en la cara superior del estrato 1. Luego esto no tenemos ni que meterlo en la tabla. Todo este paso no es necesario. En el siguiente caso, si nos metemos en la tabla, vemos que para una profundidad relativa de 0,5 con respecto al espesor al ancho de la base de la zapata, si nos introducimos en la tabla que tenéis en los apuntes, veis que para una profundidad de 0,5 supone un cociente entre la tensión en la cara superior de la capa analizada y la tensión superficial equivalente a 0,8. Y no hay que interpolar porque ya tenemos el valor directamente. Sin embargo, cuando intentamos introducir en la tabla este cociente de 1,1, pues resulta que no tenemos ese valor en la tabla. Tenemos un valor para 1, que es 0,4, y otro valor en la tabla que es 1,25, que es 0,3. Claro, para sacar este valor, la relación que hay entre la tensión en la cara superior de la capa analizada y la tensión superficial, tenemos que interpolar. Nosotros no queremos saber que 1 se relaciona con 0,4 y que 1,25 se relaciona con 0,3. Nosotros queremos saber qué relación hay con 1,1. Entonces nosotros, si miramos la tabla que tenemos desarrollada por Sowers y Sowers, podemos observar que para un valor de la profundidad de la capa superior partido B2 de 1 obtenemos un cociente entre la tensión de la cara superior de la capa partido la tensión superficial de 0,4. Si tenemos en la tabla también observamos que para una presión en la capa superior partido B2 de 1,25 tenemos una relación entre la tensión en la cara superior de la capa partido de la tensión superficial de, ahora mismo os lo digo, 0,3. Y nosotros estamos interesados en qué sucede en esta relación. Lo que tenemos que hacer es interpolar. ¿Cómo vamos a interpolar? Pues vamos a hacer una regla de 3 en donde vamos a decir que esto es proporcional a esto, esta distancia de aquí a aquí es proporcional a esta distancia de aquí a aquí, como esta distancia de aquí a aquí es proporcional a esta distancia de aquí a aquí. El resultado de despejar x supone que x es igual a 0,09 partido 0,25, porque esto pasa al otro lado, esto es 0,1 que pasa al otro lado, 0,1 por 0,1, 0,1 menos 0,01 es igual a 0,09 y al final el resultado es que x es 0,36. 0,36 es el resultado que tenemos aquí, que es el resultado que tenemos aquí. Obviamente este valor tiene que estar entre 0,3 y 0,4 y obviamente más cerca de 0,4, porque 1,1 está más cerca de 1 que de 1,25. Bueno, esto es un ejemplo de interpolar, supongo que todos ya sabéis cómo se hace realmente, solo hemos puesto este ejemplo. Y a partir de ahí
en base a este proceso, lo que sí que sabemos es que los 2 kilos centímetro cuadrados llegan el 100% a esta cara superior, porque se multiplica por 1. Estos 2 kilos centímetro cuadrado, cuando llegan a esta capa, llega al 80%. Por lo tanto, tenemos la tensión en la cara superior de la capa 1 es 2 kilos. La tensión en la cara superior de la capa 2 es 0,8 por 2 kilos, es decir, 1,6. Y la tensión en la cara superior de la capa 3 es 0,36 por 2 kilos, por lo tanto 0,72 kilos centímetro cuadrado. En este sentido, ya hemos cumplido con la primera parte del ejercicio, que es evaluar qué tensiones, planteando este medio como un medio elástico, se producen en la cara superior de cada una de las capas de terreno. Bueno, la segunda parte del ejercicio lo que tratará es de evaluar, una vez sabidas las tensiones que le llegan a cada una de las capas en su cara superior, evaluar el acortamiento que se produce en cada una de las capas. Este acortamiento se evaluará en base a las tablas de la Huerta, que están basadas en la formulación de Steinbrenner. El proceso es el siguiente. Primero sacaremos dos coeficientes que dependen directamente del módulo de Poisson. Luego veremos la relación entre el espesor de cada una de las capas relacionadas con la mitad de la base de la zapata, ese cociente. Luego veremos la relación entre una dimensión de la zapata y otra dimensión de la zapata. En este caso siempre será 1 porque la zapata es cuadrada. A partir de ahí nos meteremos en las tablas. En algunos casos tendremos que interpolar al tratarse de una tabla, como hemos hecho aquí, para un valor f1 y un valor f2. En otros casos no tendremos que interpolar porque el valor en el que nos introduzcamos. Bueno, luego nos introduciremos unas tablas teniendo en cuenta estos dos valores que hemos calculado previamente para sacar unos coeficientes f1 y f2. A veces no tendremos que interpolar porque la tabla nos dará directamente el valor que estamos buscando, pero a veces la tabla, como buena tabla que es, no nos dará el valor exacto, sino que tendremos un valor por arriba y otro por abajo y tendremos que interpolar tal y como hemos hecho en el proceso anterior. Realmente no voy a explicar otra vez cómo se interpola, sino que daré los valores directamente si es necesario interpolar. Por último, buscaremos el coeficiente z, que no es más que c1 por f1 más c2 por f2, y por último el asentamiento que se produce en cada uno de los estratos o capas del terreno bajo la zapata. Los valores c1 y c2 no son más que 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado, en el caso de c1, y 1 menos el coeficiente de Poisson menos 2 veces el coeficiente de Poisson al cuadrado. Por lo tanto, son valores que se sacan directamente de esta columna que tenemos aquí. En el caso de la capa 1, el resultado es 0,9775, y en el caso de las capas de la capa 2, de la capa 1 para c2 es 0,805. Para las capas 2 y 3, puesto que el coeficiente Poisson es el mismo, c1 vale 0,91 en los dos casos y c2 vale 0,52 en los dos casos. El espesor de la capa, el cociente entre el espesor de la capa y la mitad de la base de la zapata es 100 partido a la mitad de 200, que es 100, es 1 en este caso, 120 partido 100, que es 1,2, y 120 partido 100, que es 1,2. La relación entre la zapata, entre los dos lados de la zapata, es 1, 1 y 1, porque la zapata es totalmente cuadrada, hace 200 por 200, y entonces resulta que si nos metemos en la tabla de la Huerta, para los valores de z partido b medios y a2 partido b2 igual a 1, tenemos directamente los valores de f1 y f2 sin interpolar. En este caso f1 es 0,142
y F2 es 0,083. Por lo tanto, no tenemos que interpolar en todo el recorrido. La tabla, tal y como veréis en los apuntes, tiene Z partido B en la primera columna, luego tiene dos supercolumnas en las que trata de F1 y F2, y nosotros nos metemos en la primera columna de cada supercolumna, es decir, en la primera columna en la que A2 partido B2 es igual a 1, en esta columna y en esta columna. En el caso de Z partido B2 igual a 1,2 sí que tenemos que interpolar, porque la tabla nos da los valores de 1 y 1,5. Sí. Entonces resulta que pongo ya aquí los valores. Para 1,2 y AB partido 1 tenemos una aproximación en 1 donde F1 es 0,142, como hemos visto en el caso anterior, 0,142, y una aproximación para 1,5 donde F1 es 0,224. También tenemos para F2 los mismos valores de aproximación 1 y 1,5, en donde F2 es 0,083, como hemos visto aquí arriba, y para 1,5 es 0,075. El resultado de ambas interpolaciones es que F1 es 0,1748, repito, 1748, por si no lo veis, y 0,0766. 0,0766. Puesto que todos este valor y este valor dependen de toda esta fila de resultados, el resultado de la capa 1, de la capa 2 y de la capa 3 son iguales. Luego solo pongo unas comillas y resalto los valores fundamentales. Ya estamos cerca de acabar el ejercicio, porque ahora solo tenemos que calcular el coeficiente z, que es C1 por F1 más C2 por F2. Es decir, y lo remarco en rojo, C1 por F1 más C2 por F2. El resultado de cada una de las filas para estos valores es 0,20562 para la capa 1, 0,1989 para la capa 2 y obviamente el mismo resultado para la capa 3, porque depende de los mismos valores y tiene el mismo espesor. Y ya con esto sí que vamos a calcular, sabido esto, el asiento que va a tener cada una de las capas. El asiento que va a tener cada una de las capas es el resultado de multiplicar z por la base de la zapata por la tensión que le llega a cada una de las capas, la tensión en la capa superior que hemos calculado aquí, dividido entre el modo de elasticidad y multiplicado por 2. Por lo tanto, voy a hacer un ejemplo aquí abajo, el ejemplo de la capa 1. ¿Cuánto se acortará la capa 1? Será igual al coeficiente z, multiplicado por la base, por la tensión que llega a la capa superior del estrato, partido del modo de elasticidad de ese estrato y multiplicado por 2. Esto es, en este caso, 0,20562 multiplicado por 200 centímetros, que es la base de la zapata, multiplicado por la tensión que le llega a la cara superior, que en este caso es 2, partido del modo de elasticidad de esta capa, 180 en kilos centímetro cuadrado, y dividido, y todo multiplicado por 2. Esto sale 0,913
0,886 periodo, que lo pongo aquí como resultado. Y si repito el proceso para las otras dos capas, sale 1,4976 y 0,90925,7. Si sumo cada uno de los asentamientos que se va a producir en cada una de las capas hasta la roca que la considero indeformable, tendré el asiento total bajo la zapata. El asiento total bajo la zapata es de 3,32 centímetros. Y este es el valor que tengo que comparar con las permisividades que me da el Código Técnico de Edificación para ver si esta zapata se está asentando más o menos de lo que debe. Muchas gracias por atender y estudiad.